¿Qué es una pseudociencia? Una pseudociencia es aquella afirmación, creencia o práctica que es representada como científica y fáctica, pero que es incompatible con el método científico. Eso es lo que es la grafología. La grafología no es una ciencia. La grafología no es un método que tú puedas testear y que siempre te vaya a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque sencillamente no está respaldado por el método científico. Tú puedes ponerte a evaluar la grafología, que al final los métodos que llevan para utilizarse no siempre van a dar los mismos resultados. Cosa diferente a una ciencia. Ahora, ¿qué sería una ciencia? Una ciencia es algo que vas a tomar tú y que en todos los escenarios siempre te va a dar el mismo resultado. Te pongo un ejemplo. Si tú comienzas a tener un dolor, por ejemplo, de cabeza o a lo mejor te empieza a dar fiebre, sabes que puedes tomar paracetamol porque eso te va a ayudar. ¿Por qué? Porque el paracetamol tiene investigación científica, pruebas y ensayos clínicos y también un uso masivo y comprobado. Claro, habrán casos específicos de personas a las cuales no les funcionará bien, pero eso se debe más a temas de anomalías dentro de sí mismas. Pero puedes saber que una persona que está sufriendo esto, en la gran mayoría de casos le va a parar siendo efectivo. Tú puedes tener 100 personas aleatorias en una habitación que al 100% de personas que les des esto les va a servir. La grafología no cuenta con esos estudios, de hecho cuenta con todo lo contrario, con estudios y pruebas que se han hecho que le desmienten. Por ejemplo, el caso de James Randi. Lo que hizo él fue retar a una persona que hacía la grafología y en las pruebas que se hizo fue que de 6 personas a las cuales estaba testeando solo pudo adivinar a una. Y sí, digo adivinar porque nuevamente no es un método comprobable, no es un método que tenga base. Si la grafología fuera una ciencia, por lo menos tendría un impacto del 90% en el estudio que hizo. Y no digo 100% por el mismo tema, que luego puede haber alguna variante como lo acabo de decir con el tema del paracetamol. Ahora bien, la grafología tiene algo al igual que todas las pseudociencias, y que es que suenan realmente creíbles. Si una pseudociencia no tuviera algo de lógica, la gente no las tomaría en serio. ¿Y qué es este punto lógico o punto por el cual la gente le da credibilidad? El hecho de que sí, a través de tu escritura puedes llegar a comunicar algo. Y te voy a poner el siguiente escenario. Si tú, por ejemplo, estás muy enfadado y te toca escribir algo, pues sería normal que tú lo hagas de una manera ruda, cosa que luego se puede ver por el daño que sufra la hoja. Si tú lo analizas detenidamente, podrás ver que hay cierto daño que no es común. O por ejemplo, imaginemos que yo estoy nervioso. Si yo me pongo a escribir, es normal que lo haga de manera rápida y eso luego lo puedas analizar y notar que está ahí. A lo mejor con faltas ortográficas, que no se puso la dedicación necesaria en cada letra porque luego se quiso saltar para la siguiente. Pero eso no es grafología. Hay una diferencia muy grande entre la grafología, el análisis psicomotor de la escritura, y la psicolingüística forense. Que déjenme les digo cuál es la diferencia. Dentro de la grafología se afirma que la escritura refleja rasgos permanentes de la personalidad. Es decir, que yo puedo escribir de cierta manera o incluso escribir con cierta tinta determina mi base de persona, cómo soy yo, cómo me dirijo con las personas, qué costumbres o aptitudes puedo llegar a tener. Mientras que el análisis psicomotor de la escritura examina cómo las emociones o estados momentáneos afectan a la escritura. Lo que les estoy diciendo, por ejemplo, si yo estoy en este estrés momentáneo o este enojo, pues es normal que yo lo vaya a reflejar en esto. No va a ser igual mi emoción a la hora de escribir una carta de amor, por ejemplo, a una carta de muerte para alguien más. Mi comportamiento va a ser quien dictamine ese momento, la que me va a llevar a actuar de cierta manera o forma. Y el análisis que determina la conducta que se suele tener en ciertos momentos es la que te va a llevar a esa respuesta. Dentro de la psicolingüística forense determina que se usan investigaciones para analizar escritura en contextos específicos, como notas de secuestro, suicidio, etc. Por ejemplo, lo que mencioné antes, una amenaza de muerte. Va a ser común que esta actividad siga ciertos patrones los cuales te van a llegar a determinar algo. Sin embargo, esto no te da más información que el momento exacto. No te va a dar la información de toda tu vida, cosa que sí pretende la grafología. Esto es un error tremendo que se le conoce como sesgo de supervivencia. Déjenme les explico de qué va esto. Si tú entrevistas a jugadores de ruleta rusa, vas a encontrar un resultado de 100% de personas que te dirán que no murieron con eso. Y eso que podría llegar a provocar que mucha gente piense que jugar esto es seguro, cosa que si analizamos bien sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque no puedes entrevistar a la gente que perdió. ¿Por qué? Porque están muertas. Y ahora te lo doy en un contexto un poco más real. Esta imagen que están viendo en pantalla nos remonta a la Segunda Guerra Mundial. Cuando los aviones tenían que volver a sus bases después de misiones, se analizaban para ver qué partes eran las más vulnerables. Conforme las áreas más dañadas se decidía reforzar. Ahora bien, ¿dónde está el error aquí? Que los puntos rojos marcan las partes donde fueron dañados. Y estamos hablando de los aviones que lograron volver a base. Pero era un error, porque estos aviones recibiendo balas en esas áreas lograron volver, mientras que los que cayeron en batalla probablemente recibieron en las áreas donde estos no recibieron y por esa razón no pudieron volver. Por lo cual no tenía sentido reforzar esas partes, sino donde no recibieron. No es la única cosa que se suele utilizar para que digan que las cosas son creíbles. Por ejemplo, también en muchos contextos de ley, por alguna razón le dan credibilidad al polígrafo, cosa que te bastaría con simplemente ir con el creador, que él mismo dice que no es un método confiable. Y es algo verdaderamente peligroso que esto pueda dictaminar cosas tan importantes como el resto de vida de una persona, ya que sí, como estoy diciendo, en muchos contextos de ley hay casos en los cuales esto puede determinar quién tiene la razón o a quién va a ir cierta ejecución. Vamos, que tiene un rol importante en las condenas. Yo honestamente no tengo una respuesta 100% clara de esto, pero si tuviera que apostar a qué se debe, creo que es un poco por lo de antes, porque si hay métodos para comprobar la verdad en ciertos momentos específicos, entonces creo que esto les puede servir de base para decir, bueno, si se puede analizar un momento, ¿por qué no pensar que se puede analizar toda la vida o todo el contexto de una persona? Pero es triste ver cómo ese instinto sentimental de las personas puede llegar a mover a punto de que le den credibilidad en algo tan importante. Si fueran 3 locos por ahí que le creyeran, bueno, a nadie le interesaría, pero estamos hablando que ahora toma un rol muy importante dentro de nuestra sociedad. Ya ni siquiera estamos hablando del tema de la desinformación, que igual es muy grave. Si les interesa ver un análisis más técnico y específico de esto, les recomiendo mucho el video que hizo Dallas. Dentro de muchísimos chistes y maneras de referirse van a encontrar qué es exactamente esto, ondeando los puntos importantes desde la historia de los que lo hicieron hasta cómo funciona en materia. Ahora, ¿qué es lo que me llevó a hacer este video? Si bien ya le quería hacer yo un video porque ya estaba notando que estaba teniendo mucha influencia en todo el mundo, porque sí, países como México, países como el mío, Guatemala, lo están tomando como punto creíble, cosa que repito, no debería ser así, porque no es un método 100% confiable. Es más, tiene más chance de error que de efectividad, ni siquiera es un método acercado. Y también el caso de Mr. Doctor, que para quienes no sepan es un doctor mexicano que se dedica a desmentir bulos en internet. A mí siempre hubieron cosas que me alejaban de él, pero bueno, al final lo importante era lo que tenía que impartir, ciencia. El hecho que él se dedicara a desmentir esas cosas fue algo que siempre le jugó a su favor, pero es un hecho que su ego siempre le jugó en contra. Y por eso hago este video, porque
porque ahora mira el punto que le llevó. El haber jugado tanto con su ego, con sus emociones, con su orgullo, el punto de hacer innecesariamente críticas con demasiados insultos hacia la chica esta, fue lo que le llevó a darle validez a la grafología. ¿Por qué? Porque eso se pudo haber solucionado hace muchísimo tiempo, pero fue el punto de jugar con su persona, con su imagen, con lo que él considera que te quita credibilidad, que tuvo que venir luego y darle espacio a esto. Si en un momento él se hubiera retractado de todo lo que dijo, que era en una instancia temprana cuando ella le estaba pidiendo una disculpa por las cosas que objetivamente merecía, porque le faltó el respeto demasiado, y no fue luego que vio que todo se le venía encima y que le iba a pasar muy mal dentro de la cárcel, que bueno, eso ya podríamos analizarlo después si lo que dijo era suficiente como para que le fuera tan mal. Pero el punto fue que él quiso jugar tanto consigo mismo que ahora terminó haciendo esto, dándole credibilidad a algo que es totalmente peligroso, algo en cuanto que la gente no sabe en sí qué es y que van a buscar qué es lo que dice él para ver si tiene un punto o algo. Así que felicidades, por ti mismo ahora va a haber mucha gente desinformada. Felicidades, el no ir contra ti mismo es lo que va a hacer que ahora vayas en contra de por lo que iniciaste este proyecto. Que te aproveche, espero que puedas dormir bien, sabiendo que terminaste haciendo lo que tanto te quejabas.